Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Empujados Podcast. Yo soy Luli y como siempre acá estoy con Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Luli? Bien, por suerte vos. Todo bien, por suerte. Pero bueno, hoy venimos a hablar de la segunda temporada de una serie que personalmente me voló el bocho, que es Andor, pero antes, obviamente, quiero presentar a Leti, que es, bueno, nuestra invitada del día de hoy, una genia en todo lo que es el universo Star Wars. Yo la adoro. ¿Cómo estás, Leti? ¿Todo bien? Hola Luli, hola Nico. La verdad es que les agradezco un montón por invitarme nuevamente. Siempre estoy agradecida que me tengan en cuenta y sobre todo para hablar de Star Wars porque no es cualquier serie de Star Wars, Andor. Creo que es la que marca un antes y un después en la franquicia y merece todas las flores que se pueda llevar, aun cuando la puta Academia de los Emmys no me nominó a nadie del cast y estoy recaliente y quiero que lo sepa todo el mundo. A favor, siento, para empezar a hablar de Andor, siento que es de los mejores productos que hizo esta etapa de Disney, es Andor. Son 2 temporadas y vemos toda la vida del Capitán Andor antes de Coso, antes de Rogue One, y después de Rogue One, cuando vos terminás de ver Andor, pega, pega muy diferente. Más por el final, ¿no? Bien. Que enseguida vamos a spoilear todo, así que si no viste la serie, anda a verla y después escucha el episodio. Sí, sí, te hace entender muchísimas cosas. Yo el otro día me puse, bueno, terminé de verla y rewatché Rogue One y dije, con razón, boludo, con razón. Tipo, tantas cosas que te van cerrando o mismo ves quizás a otros personajes con otro enfoque. Es increíble lo que hace. Sí, me pasó lo mismo. Yo ni bien, yo las vi en emisión en tiempo real, 2 episodios por semana, como estaba planteada, y ni bien terminé de ver el último episodio, Disney te engancha para que veas Rogue One y la volví a ver, y cómo la resignifica por completo eleva aún más la figura de esa gran película de Rogue One que mucha gente en el fandom de Star Wars considera hoy que es la mejor película de Star Wars. Creo que en mi top está tercera abajo de episodio 8 y episodio 5, porque siempre voy a poner a mis favoritas primero y, y creo que lo que logra Tony Gilroy con Andor es darle una capa de complejidad extra a esa proto-rebelión que se está formando, que habíamos visto en la temporada 1, que estaba como todo muy en ciernes, esta construcción de la Estrella de la Muerte, que el mismo Andor cuando está en Narquina 5 está construyendo partes y no sabe para qué. Y me parece que la segunda temporada tuvo un planteamiento súper original al plantearnos que cada 2 episodios pasaba un año en cuenta regresiva a lo que es la batalla de Yavin, digamos, ¿no? Hasta llegar al uno antes de la batalla de Yavin, que es Rogue One. Me parece que estuvo planteada de manera magistral y con episodios como el 8 y el 9 que son para poner en un cuadrito. Es una serie que no es como las otras de Star Wars. Quizás las otras las vemos con otro tipo de historia, no sé, me pongo a pensar en Obi-Wan, Ahsoka, que son como una historia más para la gente, para lo que quiere el público, y yo siento que con Andor no se apoya en eso, sino que te apuesta por una historia completamente distinta, más política, más humana, más cruda, porque, nada, o sea, la serie se toma su tiempo, por eso te permite desarrollar a todos estos personajes. Y también lo que más me gusta es que te desarrolla todo el concepto de qué es una rebelión, que no es algo que surge de la nada, que es un acto inmediato, por así decirse. Es todo, es un conjunto, un cúmulo de cosas que llevan a esto mismo, a la rebelión. Lo que yo noté, y como yo la defino, es que es una serie adulta para lo que estamos acostumbrados a ver de Star Wars. Y que tiene una conexión directa con el universo, pero no entra en ese encastre casi obligatorio del universo compartido en el que todo tiene que ver con todo y sí o sí todo tiene que tener una continuidad perfecta y enganchar con lo que vimos en Rebels, lo que vimos en The Clone Wars, en las animadas, en las películas, en el mando, en todo lo que sea. Sino que se sostiene por su propio peso. Podés ver Andor sin no haber visto nada de Star Wars y la vas a entender perfectamente.
Y esto que vos decías del crecimiento y la formación de la rebelión como focos aislados, como de guerrilla, se puede decir, porque siempre se toma como que la parte guerrillera de la rebelión era la de So Guerrera. Me parece que vemos que esto que forma Luten también es parte de la estrategia de guerrilla, con esto de infiltrar las torres, de infiltrar las torres de comunicación del imperio para que para poder pasarse información a través de las ondas y que las comunicaciones no sean agarradas por el imperio, o esto de tener imperiales de su lado, como Loni, y a su vez te muestra lo mejor y lo peor de lo que es ser un rebelde, porque ser un rebelde no es ser un santo, implica hacer sacrificios, y Luten lo deja muy en claro con la muerte de Loni. Entonces creo que nos muestra una realidad cruda del lado de los buenos, que a veces sabemos que sus intenciones son buenas y están del lado del bien en contra del imperio, pero ¿a qué costo? Me parece que eso es lo más valioso para ver, y mismo también el avance de Andor como personaje en cuanto a ser un tipo descreído que viene de un pasado re traumático, con una madre amorosa como Marva, que lo adopta, pero que no quiere saber nada con nada. En un principio termina comprometido hasta el cogote por una causa que en un principio no sentía suya, y se va haciendo suya a medida que lo vemos ir pasando por distintas circunstancias. Yo siento que con Andor, Star Wars literalmente plantó una bandera diciéndome, a veces los Jedis no son necesarios para contar este tipo de historia. Siento que... Exactamente, no hacen falta siempre peleas con sables de luz. Gracias. Siento que el problema de Star Wars de últimamente, alguna serie o cosas que sacó últimamente, es que literalmente se sentía todo como todo en un bollo gigante y una historia que literalmente no significaba mucho. El episodio 9 es una verga atómica. Sí. Porque literalmente ignora todo lo que hizo bien Rian Johnson con el episodio 8, que literalmente dijo, bueno... Sí, gritalo, Nico. Que literalmente Rian Johnson dijo, yo voy a hacer lo mío. Y literalmente lo mío es agarrar la estructura del Jedi y decirle, los Jedi no son tan buenos como ustedes creen, son pelotudos. Es que también me parece que en ese sentido ayudó mucho haber visto The Acolyte y haber visto a los Jedi en su época de Rockstar siendo unos hijos de puta. Entonces creo que una serie como Andor, además de no necesitar Jedis, hace que también los podamos procesar habiendo ya pasado de Acolyte y habiendo visto episodio 8, y bueno, después lamentablemente episodio 9, yo a veces he dado cuenta que no existe, solo me quedo con Ben Solo sonriendo y dándose un beso con Rey y ya. Pero me parece que haber sacado del foco a los Jedi y a la pelea y tener a la fuerza como algo no fundamental, pero presente en la serie, con esta especie de sanadora que le dice a Andor que siente que tiene algo como predestinado en él o algo así, me parece que le dan lugar a la fuerza más chiquito, pero no por eso menos importante. Y creo que también cuando estamos reventados de la fuerza es fuerte en ti, que no te caigas al lado oscuro y que bla, 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 si no ver a la fuerza como algo casi espiritual, que es lo que tiene que terminar siendo, le suma un montón también al universo, como para poner a la fuerza en un lugar que se merece, que explica muy bien, como vos decías, episodio 8, en esto de que es la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el día y la noche, la conexión con todos los elementos, como que todo está rodeado de la fuerza, hasta una piedra puede estar imbuida de la fuerza. Y creo que en Andor, con estas pequeñas, apenas atisbos de percepciones de nombramiento de la fuerza, lo que hacen es reforzar esta cosa de que la fuerza está en todos lados. En mayor o menor medida, pero está. Y creo que en su justa medida en Andor, que es tan política, tan pragmática, tan un signo de los tiempos que nos marcan ahora, era una serie necesaria para su momento, como me parece que también, salvando las distancias, Superman es una película necesaria para el momento en el que estamos viviendo. Lo que siento que
más la segunda temporada que la primera. La segunda temporada vemos cómo va iniciando la rebelión, y en la segunda temporada le ponen el foco cómo literalmente ser parte de la rebelión tiene sus sacrificios, que capítulo a capítulo vamos viendo cómo alguien importante va perdiendo algo. Sea su humanidad, es alguien, un ser querido, y ni hablar de la esperanza, porque cuando vemos la masacre... Sí, la masacre de Gore. Yo literalmente dije, ¡a la mierda! Yo dije a lo que se animó Star Wars, en estos tiempos. La verdad es que no pensé que Disney tuviera las pelotas para eso, y me levanté de ver ese episodio y me puse a aplaudir porque sola en mi casa a las 11 de la noche después de verlo, porque fue fuertísimo, como es fuertísimo en el episodio posterior el discurso de Mon Mothma en el Senado hablando directamente de genocidio, siendo el contexto mundial en el que nos encontramos también. Entonces digo, acá no hay nada casual, acá no hay nada librado al azar. Y me gusta cuando la televisión, cuando el cine, pero sobre todo en este momento la televisión, se mete con los pies en el barro y no teme a ser tildada de woke, a ser tildada de zurda, a ser tildada de ponerse del lado de la oposición, que supuestamente siempre es el lado más fácil. Me gusta cuando se la juegan, toman una posición, y como dijo Tony Gilroy, aunque no hayan nominado a los actores, él le dice estudios de personajes, y creo que tiene mucha razón cuando lo dice, van a persistir en la mente de la gente y van a seguir siendo discutidos. Entonces me cago en la Academia de los Emmy y que no les dé los premios a Diego Luna y a Genevieve O'Reilly como mínimo, sin hablar de Stellan Skarsgård y de todos los demás, porque lo que va a perdurar de Andor es la sensación de reflejar un signo de unos tiempos que suelen repetirse demasiado seguido, lamentablemente. Sí, tal cual. Sí. Y cuando Andor planta esa bandera, básicamente lo que está diciendo, todo esto lo que estás viendo está pasando ahora, pero capaz vos estás muy metido en otra cosa y no te das cuenta. Es que al no tener, o sea, acá básicamente lo que te quieren contar es que el Imperio no es Darth Vader con un sable de luz, es toda una estructura totalitaria que te controla en todo momento. Cada movimiento que haces te explota laboralmente, te dice qué pensar, porque toda la gente que vemos ahí que está llevada por el Imperio es gente que nació con esa mentalidad y que no tiene marcha atrás, están completamente clavados con eso. Y eso obviamente te lleva a lo que es la vida real, a lo que estamos viviendo tanto acá como en un montón de países. Es que si vos te pones a pensar un personaje como Dedra Mira, el personaje de Michelle Goff, la rubia, la que tiene cara de oler mierda todo el tiempo, a la que Krennic le hace, a la que Krennic en un rapto de excelente improvisación por parte de Ben Mendelsohn le hace así en la cabecita como vos no estás entendiendo nada de todo esto. Es una mina que creció bajo la influencia del Imperio, que desde los 3 años está metida en un jardín del Imperio, hizo la primaria y la secundaria del Imperio, y cuando salió hizo la facultad del Imperio, y se debe al Imperio en cuerpo y alma, y realmente cree en todo lo que el Imperio propone. Entonces, también uno se pone a pensar, ¿cómo puede uno culpar a alguien que creció conociendo solo esa verdad? Pero también te pones a pensar, ¿en qué momento ella decide no plantearse o replantearse su realidad? Porque también lo veo con el hecho de cómo manejan a nivel mediático la masacre de Gore, de que planta literalmente a 3 o 4 soldados imperiales perejiles como para que agiten y digan la masa se descontroló y está habiendo quilombo y hubo muertos y qué sé yo. Habla de la posverdad en la que vivimos, habla de la posverdad en la que los medios se autoconvencen de que lo que están diciendo es verdad, aunque no lo sea, y todo lo que se ve no es lo que realmente sucede, pero la gente lo consume porque está en los medios, porque está en las redes sociales en nuestro mundo, porque alguien supuestamente con credibilidad lo dijo, y así como Dedra no se cuestiona su realidad, la gente no se cuestiona lo que ve en televisión, lo que ve en redes sociales,
lo que ve en los streaming o puede escuchar en un podcast. Y me parece que la serie también tiene un gran mensaje en ese sentido. Replantéate la vida, replantéate el lugar desde el que estás parado, replantéate tus privilegios, tu comodidad, o replantéate la realidad de mierda en la que estás viviendo, porque nadie lo va a hacer por vos, porque todo el mundo quiere que seas un esclavo que se come todos estos garrones y no diga nada al respecto. Entonces me parece que el valor del que habla Tony Gilroy a posteriori de esta serie, en el legado que va a dejar y que ya está dejando, porque aún han pasado algunos meses y seguimos, a mí me costó un montón soltar Andor, chicos, o sea, yo venía remaneja de Daredevil, empezó Andor, y fue como que me costó, tengo que confesar, los primeros 2 episodios, porque yo estaba muy, quiero más Daredevil, están filmando la temporada 2, ay, necesito más del Punisher, bla, 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 bla. Pero después cuando mordí con la temporada de Andor, me costó hasta que empecé a ver dejar Andor, ¿me entendés? Estuve meses maquinando con Andor, volviendo a ver escenas, volviendo a leer y releer el discurso de Mon Mothma. Entonces creo que en mí dejó una mella que muy pocas series, y sobre todo del universo que tanto amo, que es el de Star Wars, han dejado. Yo siento que Andor marca el ritmo a partir de la primera escena de la primera temporada ya. Cuando literalmente mata a alguien, dije, vamos en serio acá, ¿eh? Que sí. Vamos en serio acá. Es que te cambia todo el concepto que tenés de rebelión, de que sí, es el lado bueno y demás. O sea, acá te aleja de esa percepción y te acerca más al terreno de lo que es una realidad política, que es incómodo, es sucio, puede ser que pierdas un poco la moral con algunas cosas. Nada, hay que matar, hay que manipular a la gente, abandonar a tus seres queridos. Bueno, la última escena del último episodio. Uf, no, ni hablar. Hablemos de esa escena, porque dije, qué hijo de puta que sos, Tony. La muerte de Loni. Sí. O sea, literalmente Luten se cargó al tipo que consiguió la manera de encontrar los planos de la Estrella de la Muerte. Se cargó a ese tipo. Sabiendo que el tipo quería salir, que tenía familia, que tenía hijos, y por miedo a que el imperio se diera cuenta que había sido él y estaba en lo cierto, porque el imperio ya estaba tras él, porque en una larga sucesión de eventos y de mails que llegan a gente que no tiene que llegar, él se encuentra con este mail, como se encuentra luego de Ramiro, que es a través de quien Loni consigue la información. Vos decís, el sistema del imperio parece perfecto, pero no lo es. Y se cree tan perfecto que cuando hay una falla, no se admite a sí mismo la falla, sino que intenta ponerla en alguien más. Es como los hackeos, básicamente. No, es que no es un hackeo. En realidad lo que pasa es que a Ded Ramiro le llega una comunicación por error que ella no tenía por qué haber estado en lo que podríamos decir esa cadena de mails, y sin querer la copiaron. Y Loni, que le había robado a ella el palito famoso para poder acceder a la información, lo había duplicado, accede a la misma información que ella, y por eso sale por ella, y por eso ella termina como termina presa en Narquina 5 por traidora. No porque haya sido queriendo, sino porque alguien por error en el imperio la puso en una cadena de mails que no tenía que estar. La hizo partícipe de una información en la que ella no tenía que ser importante. O sea, por eso se mata Pársagas en esa escena excelente en la que no lo vemos pegarse el tiro y le dan la dignidad como para morir solo. Me parece de una belleza poética increíble y a la vez terrible. O sea, el destino de todos esos personajes imperiales que mueren, incluso Cyril, cuando tiene ese encuentro con Andor durante la rebelión de Gore, tipo que él siente que le cagó la vida, y Andor le dice, ¿y vos quién sos? O sea, literalmente, ¿vos quién chota sos? Es literalmente el meme. Aparte, es como de tan obsesionado que estás con la otra persona y el otro no sabe quién sos, no te registra.
Poético. Porque encima, vamos a tipo un flashback, porque el primer encuentro entre Skrill y Cassian, básicamente es cuando él está adentro de la casa de su mamá, digamos, entre Claro. muchas comillas. Y literalmente nada más le dice soltar el arma y andate. Mm. Y literalmente, y después cuando vemos esta pelea que literalmente es buenísima, porque Sí. vemos cómo atrás está la masacre total y vemos cómo que le tiene mucha bronca y ando diciendo de quién pija sos. Y el final es buenísimo. Es que en realidad también habla de lo pobre de la vida de muchos de los miembros del imperio, que viven aferrados a ese rencor, a esa persona que hizo algo que no les cabió, a esa persona que se les escapó. Y en el caso de Cyril, eso los termina llevando a la muerte. Y me parece también que está bueno que nos muestren todo lo que a posteriori nos dice Mon Mothma de que esto fue un genocidio, lo que ocurrió en Gore y toda la bola, pero al final del episodio de la masacre, cuando la vemos a Dedra con la madre de Cyril llorando, mirando la tele, qué sé yo en su momento cuando grabé el podcast dije, no me conmueve, pero con el tiempo dije, sí me conmueve, loco. Porque el chabón también tenía la cabeza relavada y tenía una madre re de mierda y tenía una pareja re de mierda y siempre era poca cosa para todo el mundo y lo daban por sentado. Entonces, ¿qué tenía más el chabón que hacer en su vida que aferrarse al rencor de ese Cassian Andor que se le había escapado? Nada. No tenía otro motor de vida. Entonces murió como vivió. En el olvido, salvo para 2 personas, y en el imperio cagándose olímpicamente en él. Y encima la pareja literalmente jugó atrás de su espalda, porque literalmente cuando empieza la masacre, Sky le dice, ¿estás haciendo una masacre? Algo así le dice, y literalmente él se va. Y ella manda a los soldados, a los chupavergas eso, a que lo busquen. Claro, cuando lo encuentra está muerto. Claro, porque el grupo comando responde a ella. O sea, en un momento Pársagas le dice, vos acá estás a cargo de la misión, vos sos la que va a decir cuándo apretar el gatillo, ellos son el gatillo. Y ella decide gatillar, los otros gatillan, y en el medio cae su pareja. Me parece como tristísimo porque el cargo de conciencia que debería tener esa mina, si es que tiene algo de corazón, que yo creo que lo tiene, muy enterrado y muy ennegrecido y muy endurecido, porque el personaje de Dedra Mirio, la verdad es que es odiable desde que empieza la serie hasta que termina. Yo pensé que iba a terminar muriendo ella, pero creo que su final fue mejor. No terminó muerta, terminó presa por traidora. Entonces, creo que ella no va a poder sacarse de su cabeza nunca la culpa de haber dado la orden de que se iniciara la masacre y que en esa masacre muriera su pareja, la persona a la que llamaba. Y encima, cuando sentí que la serie ya estaba por terminar, hay una escena que me gustó mucho y que leí en una entrevista de Adi Arjona que es como el intento de violación de Vix, sí, básicamente. Sí. Terrible eso, boludo. Sí, que cuando lo vi dije, wow, amigo. Y amigo, dijeron violación en Star Wars, ¿me entendés? Sí, eso, como dije, fueron muy profundos y está muy bien cosas. Y encima, cuando pasa la situación esa, minutos después viene Cassian y le pregunta, ¿estás bien? Sí. Y ella literalmente no le dice nada. Es un régimen totalitario, boludo. Estas cosas pasan desde una violación hasta que te maten. Pasa de todo, la cantidad de abusos, de absolutamente todo. Y está muy bien que lo hayan mostrado acá, porque no es nada más el jueguito, como decíamos antes, de el sable rojo, no, es todo esto también. Claro, no es solamente la choke force de Darth Vader cuando alguien dice algo que no le gusta. El imperio es lo que fueron los milicos acá en los 70. Es literalmente eso. Y cualquier régimen totalitario alrededor del mundo que haya sufrido
regímenes totalitarios, gobiernos de facto, como sufrimos acá en Argentina, lamentablemente más veces de las que nos gustaría recordar. Entonces creo que también es importante retratar el síndrome postraumático que ella sufre después de la condena, después de la tortura que sufrió por parte del imperio. Yo creo que ella, durante esos interrogatorios, fue violada, porque hay una escena en la que ella está en la cama y se despierta y siente que le están tirando de las sábanas de la cama y después resulta ser un sueño. Entonces a mí me da la sensación de que ella efectivamente no fue solo el intento de violación, sino que mientras estuvo presa en el imperio, cuando le ponían ese casquito para torturarla básicamente, hubo algo más. Yo creo que efectivamente la violación fue llevada a cabo durante ese año que están ocultos en Coruscant, en ese aguantadero en el que están todas las cositas para poder retransmitir como señales de emergencia o ayuda escondida en las paredes, con las que finalmente logra comunicarse Cleia, personajón Cleia, por Dios, no puedo creer que esa actriz haya debutado literalmente como actriz su carrera con ese personaje, por eso me revienta que no le hayan dado una nominación a un premio. Solamente voy a decir, la relación de Cleia con Luthen. Otro tema. Qué relación compleja, porque yo nunca terminé de sentir que era de padre e hija. En ciertos momentos por ahí lo podías percibir, pero siempre había algo duro en la mirada de ella. Y cuando vimos el flashback, que para mí tiene que ver con las guerras clon y él del lado del imperio, digamos, o lo que en ese momento se estaba constituyendo como el imperio, fue a asaltar el planeta de ella y se vio conmovido y sobrepasado por la situación, y desde entonces establecieron un pacto tácito. Cambiaron sus nombres, él reordenó su apellido, y si bien se tienen lealtad y se tienen esa confianza, no hay un amor de padre e hija, sino que hay otro tipo de cariño que sobre todo ella no puede dejar pasar a mayores, no, aunque después llore. O sea, ella tiene que tomar la decisión de desconectar a Luthen cuando Luthen tiene ese encuentro con Dedra Meero, que ya sabe que él es como el que maneja los hilos de la rebelión. Uh-huh. Y cuando ella tiene que tomar esa decisión, le caen lágrimas, pero creo que también las lágrimas son de alivio en un punto, porque ella perdió todo por gente como Luthen. Entonces me parece muy compleja esa relación. Creo que si no es la más compleja de toda la serie, le pegan el palo, porque ese flashback nos clarifica un montón y nos enseña un montón de cómo la relación entre ellos siempre fue utilitaria. Y creo que hay una escena de esta temporada, de la temporada final, que lo marca todo. Cuando tienen que literalmente esconder como una manija o algo de eso, que tienen que extrabar algo, y le dice al otro boludo, che, vení a ayudarme. Y vemos cómo ella agarra así con toda su fuerza y le empieza a salir sangre. Claro, cuando tiene que sacar el micrófono que habían instalado en una de las obras de arte que le vendieron a no me acuerdo quién. Sí. A una de las esposas de los milicos estos. Claro. Los comandantes. Sí. Habían instalado en una obra de arte un micrófono, y cuando se enteran que van a hacer como que se dan cuenta de que puede haber alguna filtración o que no, van a chequear por obras de arte falsas, como que las van a reevaluar. Y entonces ella dice, mierda, si las van a analizar van a encontrar el micrófono. Y esa conversación que tienen sobre todo eso de que esa tabla era para ciegos y qué sé yo, y mientras tanto ella con la mano abajo intentando desenroscar, como decís vos, hasta que le sale sangre, decís, lo está dando todo por la causa, literalmente todo. Y lo dio todo porque literalmente pierde como no es como una figura paterna, sino es como una cercanía de figura paterna que tuvo, que la nenita que hace ella de chiquita, sí, es un calco a ella básicamente. Y encima como Luthen le dice, cuando llegue el momento ahí vas a tener la oportunidad de vengarte, pero primero tenés que estar bien segura y armar tus estrategias, porque lo que tiene Luthen, que es muy estratégico, porque sabe lo que tiene que hacer y el momento y el costo.
Es que eso pasa en la primera temporada, en su famoso discurso de la primera temporada, en la que él habla y dice todo lo que él perdió y resignó para estar en la causa de la rebelión. Me parece que nos lo pinta de cuerpo entero, porque lo cierto es que cuando cada personaje en Andor tiene un monólogo determinado en el que explica sus motivaciones o el porqué de estar ahí, tiene un peso específico propio. Cada palabra que dicen, no hay frases libradas al azar. Todo tiene un estratégico porqué y todo tiene una consecuencia que es pagada de alguna u otra manera por hacer, como pasa siempre en Star Wars, el que las hace las paga. Por más que intentes redimirte, si te mandaste una cagada, te vas a cagar muriendo después. Ya seas Darth Vader, ya seas Kylo Ren, o ya seas Lucen de la rebelión. O sea, en ese sentido me parece que tiene una coherencia interna, ahí sí, con todos los demás productos de Star Wars, en el que no hay crimen que quede impune. Esto que decías de las frases, me acuerdo una que dice él en la primera temporada que decía tipo, yo me quemo la vida para hacer un amanecer que yo nunca veré. Y vaya que tenía razón. Ay, Dios, me duele todavía esa frase. Y aparte, pensando también en Cassian, también literalmente quema su vida, esta vez en un atardecer, por un hijo que no va a conocer, que no sabe ni siquiera que existe. Porque en el transcurso de la serie nunca te dan como un indicio que Vix está embarazada de él. Y eso es lo que más duele para mí. Porque literalmente Tony dice, bueno, voy a plantar esta semilla acá y va a hacer que todos lloren. Es que yo creo que ella decide irse cuando se entera que está embarazada para que él no deje todo a raíz de saber que va a ser padre. Yo creo, esa es mi teoría. Que cuando ella se entera que está embarazada y le deja la nota, el videíto, el holo video, en el que. Porque él estaba dispuesto a largar toda la mierda, vendo todo, me voy a la mierda, era él. Era así en ese momento. Estaban lo más cómodos en Yavin 4, estaban ahí viviendo la gran vida en la casita del árbol, todo divino, pero yo creo que en ese momento ella sabe que está embarazada, se retira con elegancia porque sabe que el propósito de él, porque sabe que a él le esperan cosas más grandes, que su propósito está en la rebelión, y siente que si él se entera que va a ser padre va a largar toda la mierda, y ella no quiere que largue toda la mierda, porque sabe que su propósito en este momento es más grande, que hay una grandeza que lo espera, más allá de que los libros de historia no escriban sobre él, que es algo que evidentemente no va a pasar por lo que vemos en los hechos de Rogue One, pero son los unsung heroes, que se suele decir, los héroes no reconocidos de las batallas, esos que libran la parte más sucia, la parte más inicial y de los que poco registro queda en los libros de historia. Esa es la historia que nos está contando Tony Gilroy en Andor. Me dio escalofríos. Me dio piel de gallina. De gallo. De gallina nunca. Más respeto. Somos dos de Boca, Leti, cagaste. Me banco la parada. Nah, mentira, no podemos. Nos fuimos todos en primera ronda del Mundial de Clubes, no podemos decir nada. No podemos decir nada, ni nosotros tampoco, así que. No. Por eso. Pero, no. Nos faltó cruzarnos en el avión nada más. Realmente me conmovió mucho toda esa escena de decir, estoy arriesgando esto de que es que mi futuro hijo no conozca a su padre porque quiero que mi hijo tenga una mejor vida, porque sabe que si se va con la rebelión, si sigue ahí, va a tener un futuro mejor. Y es terrible porque es lo que se planteaba al principio que dijeron ustedes dos, ¿cuál es el costo de salvar a todos? Uh-huh. Sí. Es que siempre cualquier persona que quiera lo mejor para su familia va a pagar el precio, sea positivo o negativo. Básicamente, tu decisión. Tony lo que dice acá en esta serie, básicamente tus decisiones tienen un precio, siempre. No importa cuál sea, pero tú decís, vos tomás una decisión y si es mala o buena, te va a volver.
básicamente como lo que pasa con el final de los villanos, básicamente. Que la Sí. que literalmente quería estar más arriba de todo termina siendo una traidora. Y una traidora en una prisión que sabemos cómo funciona, que no es una prisión cualquiera, en la que los torturan a través de estar en patas en pisos de acero, o sea, y construyendo piezas para la Estrella de la Muerte, como me imagino que será en el Narquina 8, no sé, el que fue a parar ella, porque vimos cómo funcionaba Narquina 5. Y no me veo una rebelión como la de Narquina 5 surgiendo en donde está ella, menos a ella uniéndose a ese movimiento. Va a hacerle lo imposible para literalmente, entre comillas, limpiar su nombre, que está manchadísimo. Encima, una de las escenas finales, uno de los comandantes literalmente lo único que le hace, le pone el dedo acá en el medio Krennic, y ella, sí. y ella le empieza a temblar. Dije, Boludo, ¿vos podés literalmente, creer que esa escena es improvisada? Lo del dedito en la cabeza es improvisado. Yo cuando leí no lo podía creer. ¿En serio? Te juro por Dios que esa escena con todo en Mendelssohn que la improvisó él, el dedo en la cabeza. ¿Sí? Es una genialidad. Es un genio él, boluda. Cada vez que lo veo, o sea, si hay algo, yo rescato poco de Secret Invasion por no decir nada. Solo rescato a Samuel Jackson y a Ben Mendelsohn y la excelente química que manejan. Y si hay algo que me da bronca de esa serie de mierda, es que no hayan sabido explotar la química entre esos dos, porque la verdad que Ben Mendelsohn es un actor que está para mucho más reconocimiento del que tiene, sobre todo como Krennic, que es un personaje que conocíamos desde Rogue One. Y me parece también que está bueno ver cómo siempre hay un pez más grande en el Imperio. Cuando vemos que tal parece el más poronga, siempre aparece uno que está por arriba, porque él tiene por arriba a Tarkin, que es el encargado de construir la Estrella de la Muerte. Y Tarkin tiene por encima a Vader, y Vader tiene por encima al Emperador. La otra vez vi un meme que era como el de el pescado grande se come el pescado chico, pero con todos los villanos de Star Wars, con toda la gente del Imperio, y que era así, estaba Pártagas, después estaba Krennic, después estaba Tarkin, después estaba Vader, después estaba el Emperador. Y es literalmente así, los esquemas estancos, los esquemas verticalistas, los esquemas que no permiten la transversalidad, siempre tienen a alguien que te va a estar esperando para pisarte la cabeza. Y en Andor y en el universo de Star Wars en general, eso se pone de manifiesto de manera muy clara. Las jerarquías son muy claras. Que vos tengas tantos cuadraditos rojos y azules en tu charretera, marca lo que sos como persona. No importa que eso se trate solo de tu rango militar, te está marcando como persona y está diciendo que como persona vales más o menos por tener más o menos insignias. Porque así se piensan, así es como piensan los gobiernos totalitarios, de manera verticalista y sin movilidad. Entonces, obvio que Dedra Meero va a caer bajo la presión de Krennic y que va a ser el chivo expiatorio y seguramente nunca nos enteremos quién fue el que mandó mal el mail. Pero por la que salta es por ella, por un lado en el Imperio, y como inevitablemente eso lleva a Loni, por eso es que Lucen se lo carga, porque dice, no puedo permitir que se den cuenta que él es nuestro infiltrado en la rebelión, en el Imperio, porque lo van a torturar y va a cantar todo. y encima literalmente el chabón tenía familia, todo eso, y a Luten le dice, literalmente no le importa eso, porque le importa hacer lo que venía a hacer, que básicamente es que una nueva rebelión o una nueva esperanza, una nueva esperanza renazca, básicamente. Es que, bueno, no por nada la película original, Star Wars Episodio 4, se llama ahora, después de todo el rebranding, Una Nueva Esperanza. Porque es lo que todas estas acciones de Andor a lo que conducen es a eso, a una figura tan significativa y brillante y plena como es la de Leia. A lo que voy es, para que exista una Leia, tiene que haber gente por atrás haciendo el trabajo sucio, a eso me refiero. Para que haya alguien tan impoluto y tan creíble y tan adorable y tan respetable como Leia, tiene que haber gente por atrás,
gente por debajo, gente en las sombras, que nos enteramos en Andor y en Rogue One quiénes fueron. Entonces creo que darle voz a esos personajes, darles un cuerpo, darles una historia, darles un bagaje, darles un pasado, es interesantísimo y es importante, porque o sea, sí, a ver, por poner un ejemplo, todos hablamos del Che Guevara, pero ¿cuánta gente pasó por abajo para que el Che Guevara llegara a ser el Che Guevara? ¿A cuánto se habrá cargado el Che Guevara para llegar a ser quien fue? No lo sé, pero Fidel Castro, por hablar de una revolución diferente, o sea, a las que conocemos de derecha, sino para hablar de una de izquierda, que también después por ahí comete los errores de caer en los lugares de las de derecha, y ahí es donde se me empiezan a quemar los papeles y termino diciendo ningún totalitarismo es bueno, ¿no? ¿Cuánta gente tiene que dar su vida, sacrificar a los que ama, sacrificar a aquellos que ama y no conoce, como pasa con Andor, con su hijo, ¿no? Del que nunca supo su existencia, para que que el bien mayor rinda sus frutos, ¿no? A eso iba. Sí, es que se construye de forma colectiva, de no solo o sea, no viene de un solo héroe, por así decirse, sino desde, no sé, el mínimo ciudadano que no te quiere agachar la cabeza, que toca las campanas, hasta, no sé, el funeral de Marva, ponele. Claro, o la gente que se pone a cantar el himno de Gore en Gore. Claro, es como, es básicamente que la rebelión empieza cuando la gente deja de tener miedo, básicamente. Excelentes palabras, Luli. La verdad que lo pusiste en una síntesis perfecta. Aplauso para Pablo. Estoy Puntaje inspirada. para Andor. Para mí es un 10 de una. Así de Sí, cabeza es un 10. sin Creo dudas. que. Y algo más difícil. ¿Cómo queda su top de series de Star Wars con Andor? A ver, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 11 sobre 10. No un 10, un 11 sobre 10. Y eso que yo ya había visto la temporada 2 de Severance cuando vi Andor, que también es un 11 sobre 10. No son comparables, pero son televisión de calidad, y yo comparo calidad y las veo a un mismo nivel, más allá de que una sea una falopeada de te pongo un chip en la cabeza para que no te acuerdes de tu vida en tu trabajo y de tu trabajo en tu vida, con todas las consecuencias que eso acarrea, versus una serie del universo de Star Wars, que es la más dura, la más áspera, la más adulta, como decía hoy. Y en mi top de series queda primera, sin duda. O sea, me gusta mucho Ahsoka, me gusta mucho The Acolyte, que De Acolyte lamentablemente para ya fue mí. cancelada. De Acolyte me decía mucho más cariño porque es muy buena. Es muy buena, y aparte me pareció muy interesante el planteo. Me pareció muy bien ejecutada, también con estas cosas de wuxia, con las peleas de sables, como de una manera diferente e innovadora de pelear. Yo necesitaba que me revelaran que el personaje de Manny Jacinto era Ren, porque yo necesito. O sea, yo tengo el cómic de la historia de Kylo Ren, y cuando ves a Ren en un flashback, tiene básicamente la misma muñequera, la misma máscara, y yo necesitaba más porque necesitaba saber del creador de la Orden de los Caballeros de Ren, como buena fan de Kylo que soy, ¿no? Pero en un top queda primera Andor, segunda The Acolyte, tercera Ahsoka, 4 el mando. 4 el mando estoy poniendo, ¿eh? Y no vi Skeleton Crew todavía. Esa me la debo. Skeleton Crew es como literalmente ver nenitos divertirse en Star Wars. Es muy buena para mí. Es que, es que estoy en otra racha, no estoy para ver series con nenes. Y por eso me alegra que la temporada nueva de Stranger Things ya no sean nenes, porque no estoy para bancarme series con nenes. En la Estoy en una serie etapa de van a series tener con 13 años. adultos y conflictos jodidos. Estoy como en ese mood últimamente. ¿Querés recomendar alguna para que la gente vea? ¿Alguna serie? ¿Sí? O puede ser un anime también.
Lo que vos quieras. Series, bueno, si no vieron Severance, vean Severance, porque literalmente es una manera muy falopa de explorar los sentimientos humanos, las contradicciones humanas, lo que damos sentado por el amor y te lo da vuelta de una manera excelente, experimentación con el cerebro y la manipulación de la gente, pero todo con un aura súper extraño en un pueblo que está fundado por un creador al que todo el mundo le rinde pleitesía, que es Kier, todo bajo la gran mirada de Ben Stiller, que es un tipo que me sorprendió para bien ya en la vida de Walter Mitty, y me parece Reality que Bates también está buena, de él. sí, Reality Bites es clásico de mi generación, o sea, muchos de Realmente nosotros dijo, nos che, identificamos voy a hacer mi con eso. primera película y voy a poner a Ethan Hunt y a Winona Ryder. Y encima a Todos los que Winona Ryder crecimos, me la voy a chapar. todos los que nacimos en los 80 y vivimos la adolescencia en los 90, nos vimos identificados con Reality Bites. Los que somos generación X, generación Z, eh, nos devoramos eso, nos devoramos la banda de sonido. La verdad es que me parece como que Ben Stiller, a mí, por lo particular, me gusta mucho más como director y como guionista que como actor. Me parece A que mí, sí, también. Me gusta va más por como ese director lado. porque me dio Tropic Thunder. Y Tropic Thunder es una de las mejores comedias ever. Peliculón, boludo, Sí. peliculón. Qué peliculón. Con ese Robert Downey Jr. pintado de negro cuando todavía no estaba mal visto pintarse de negro y flasheando ganarse el Oscar por pintarse de negro y creer y meterse en el papel a los Jared Leto enfermo total. Me mata, boludo, me Y mata. cuando literalmente Jack Black adopta a un chino. Es increíble. Y bueno, y otra recomendación que quiero hacer, que es muy falopa y no tiene nada que ver, es Los Diarios de la Boticaria, que es un anime que ya tiene 2 temporadas completas y va a tener más, que es literalmente en la antigua China de los emperadores, una pibita que es boticaria y le gusta probar y experimentar con venenos en sí misma, o sea que va generando una resistencia a los venenos, pero que tiene una pasión total por las cosas venenosas, que va a parar a trabajar vendida como esclava a los palacios de las concubinas del emperador, y ahí conoce al que luego nos enteramos, no mucho más entrar a la serie, porque lo dicen bastante al principio, traba relación que no es romántica en un principio, pero después sabemos todos cómo termina esto, con Shinji, que es en teoría, eunuco a cargo de las finanzas y de mantener a raya a las asistentes de las concubinas del emperador. Así dicho, puede sonar como lo más cliché del mundo, pero lo que me divierto viendo los diarios de la boticaria, ella es tan graciosa porque ella es como un gato hecho persona, arisca, no le gusta el contacto, se mancha la cara con un barro para dibujarse pecas y hacerse fea y que así los hombres no la vean atractiva y no la quieran B-word, digamos, de alguna manera, porque ella se crió de chiquita en los barrios rojos del imperio. Recomiendo muy fuerte, está en Netflix ahora, también está en Crunchyroll, y si quieren ver un anime muy divertido y muy interesante, con mucho de historia de la antigua China, la verdad es que divertidísima, y ella es un personaje atrapante, porque las cosas que hace para poder lograr probar venenos y no morirse en el intento, y cómo se va complejizando la trama a medida que Shinji va retomando, va haciéndose cargo de su rol como heredero del emperador, la verdad que no tiene desperdicio, le recomiendo muy fuerte. Genial. Bueno, muchas gracias, Leti, por venir hoy. Pasar a las redes sociales lo que quieras. Me pueden escuchar en El Camino del Héroe, que es el podcast de mi productora, de nuestra productora Héroe,
También me pueden escuchar en Pizza Birra Marvel hablando pura y exclusivamente de Marvel con Ger Alonso. Y si me quieren encontrar en redes, me encuentran en todos lados, hasta en Letterboxd, que le estoy dando un poco más de bola después de tenerlo 2 años muerto, como Leticia-Haller. Muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Luli, tus redes sociales, lo que quieras. A mí me encuentran en LuliStone12, tanto en Twitter, Instagram, bla, 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 y también en _Marvel, para todo lo que esté relacionado con el universo Marvel. ¿A vos, Nico? A mí me encuentran en todas las redes sociales como Nicolás Vallejos _. Impecable. A nosotros nos encuentran como Empujados Pod en Twitter, Empujados Podcast en Instagram. Tenemos cafecito, nos donan ahí, YouTube, se suscriben, comentan, lo que sea. Y como siempre digo, la semana que viene no sabemos qué carajo vamos a hablar. Chau.